insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos pues a su programa de familia. ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes su amor, su bendición y todas las cosas hermosas que el Señor nos permite compartir. Y bueno, pues saludamos a Madre Blanca Margarita. ¿Cómo está, Madre Blanquita? Muy bien, gracias a Dios y gracias por compartir con nosotros y acompañarnos. En este día vamos a seguir meditando. Vamos a meditar acerca del dolor, el valor salvífico del dolor. Nuestros números telefónicos 689-7390-91 y 92 y nuestra página www.montemaria.org. Y bueno, también tenemos nuestros teléfonos, ya los mencionó, los de Denver, Colorado, área 720. Voy a creer que no se los aprenda la monjita después de tanto tiempo. Área 720-229-5642. 720-229-5642. Allá con Pilar y Antonio. Las redes sociales: Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe y Montemaría Radio y Televisión. Bueno, son estas las formas que tenemos para estar compartiendo con ustedes y seguimos con nuestro comentario a este documento del Papa Juan Pablo II, la Salvifici Doloris, valor salvífico del sufrimiento. Nos habíamos quedado en la Sagrada Escritura y se había leído el número 6 y vamos a ver, o sea, ya estamos viendo el mundo del sufrimiento humano. Habíamos leído el número 5. ¿Quiere leerlo? Nada más, este número ya lo hemos hablado en otros momentos, pero vamos nada más a retomarlo para empezar con el número 6 y viendo la Sagrada Escritura que nos habla sobre el sufrimiento. Aunque en su dimensión subjetiva, como hecho personal, encerrado en el concreto e irrepetible interior del hombre, el sufrimiento parece casi inefable e intransferible. Quizá al mismo tiempo ninguna otra cosa exige en su realidad objetiva ser tratada, meditada, concebida en la forma de un explícito problema, y exige que en torno a él se hagan preguntas de fondo y se busquen respuestas. Como se ve, no se trata aquí solamente de dar una descripción del sufrimiento. Hay otros criterios que van más allá de la esfera de la descripción y que hemos de tener en cuenta cuando queremos penetrar en el mundo del sufrimiento humano. Puede ser que la medicina, en cuanto ciencia y a la vez arte de curar, descubra en el vasto terreno del sufrimiento del hombre el sector más conocido, el identificado con mayor precisión y relativamente más compensado por los métodos del reaccionar, es decir, de la terapéutica. Sin embargo, este es solo un sector. El terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto, mucho más variado y pluridimensional. El hombre sufre de modos diversos, no siempre considerados por la medicina, ni siquiera en sus más avanzadas ramificaciones. El sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad misma. Una cierta idea de este problema nos viene de la distinción entre sufrimiento físico y sufrimiento moral. Esta distinción toma como fundamento la doble dimensión del ser humano e indica las palabras sufrimiento y dolor.
El sufrimiento físico se da cuando de cualquier manera duele el cuerpo, mientras que el sufrimiento moral es dolor del alma. Se trata en efecto del dolor de tipo espiritual, y no solo de la dimensión psíquica del dolor que acompaña tanto el sufrimiento moral como el físico. La extensión y la multiformidad del sufrimiento moral no son ciertamente menores que las del físico, pero a la vez aquel aparece como menos identificado y menos alcanzable por la terapéutica. Esto ya lo habíamos visto en el programa anterior. Habíamos empezado algunos pasajes bíblicos que nos hablan del dolor. Y habíamos visto, dice la Sagrada Escritura, el número 6, es un gran libro sobre el sufrimiento. De los del Antiguo Testamento mencionaremos algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento, ante todo moral. Ya en el número anterior hablábamos de la diferencia entre el dolor físico y el dolor moral o el sufrimiento moral. Entonces, esto nos va a ayudar a marcar. Habíamos visto los primeros pasajes, Ezequías en Isaías 38, 1 al 3, la muerte de los propios hijos, como temía Agar, la muerte de su hijo, o como imaginaba Jacob. Vamos a ver este último, es Génesis 37, 33 al 35. Vamos a ir viendo este elemento, y aquí tenemos Génesis 37. Es Génesis 37. 33. Al 35. Al 35. Jacob la reconoció y exclamó: es la túnica de José. Algún animal feroz lo ha devorado. Ha sido despedazado. Desgarró sus vestidos, se vistió con un saco e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él decía: quiero descender enlutado donde mi hijo, al lugar de los muertos. Lloraba y lloraba. Entretanto, los madianitas vendieron a José en Egipto a Putifar, funcionario del palacio del faraón y capitán de la guardia. Hasta el 35. Entonces vemos aquí en este texto cómo dice que se echó un sayal a la cintura, hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba consolarse y decía: voy a bajar en duelo al Sheol, ¿sí?, donde mi hijo y su padre le lloraban. O sea, veamos este tipo de dolor que va a ser muy, muy característico, este dolor en cuanto al dolor moral, la pérdida. También David, segunda de Samuel, vamos a buscar David, segunda de Samuel, capítulo 19, 1. Sí, vamos a ver qué hizo. El rey se emocionó mucho, subió a la habitación que había sobre la puerta y se puso a llorar, diciendo entre sollozos: Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío Absalón, ojalá yo hubiera muerto en lugar tuyo, hijo mío. Acuérdense que Absalón había sido su hijo, pero se había levantado en contra de David, y en una batalla pierde la vida este hijo. Ya después Jonatán le va a poner las cosas: oye, espérate, pues tu pueblo, tu ejército se estaba partiendo el alma por ti, levántate, ¿no? Pero el dolor moral de haber perdido a su hijo. Muy bien, otro pasaje que nos habla sobre este dolor moral, en Tobías, déjeme checar aquí bien dónde estamos con Tobías, capítulo 10, versículo del 1 al 7. Capítulo 10, versículo 1 al 7. A ver si es, sí, Tobías 10, del 1 al 7. Es este pasaje interesante
cuando está contando los días Tobit y su hijo no regresa. Su hijo no regresa. Entonces viene esta expresión que va contando los días. 10 del 1 al 7. Cada mañana Tobit contaba los días de la ida y la vuelta. Cuando se cumplió el plazo y su hijo no regresaba, pensó, a lo mejor se entretuvo allá, o quizá haya muerto Gabael y no hay nadie que le entregue el dinero. Se puso triste. Ana, su esposa, decía, mi hijo ha muerto, y lloraba diciendo, ¿por qué te dejé marchar, luz de mis ojos? Tobit le dijo, cálmate, hermana, no te preocupes, él está bien. Ella replicó, si mi hijo ha muerto, no me engañes. Y todos los días salía al camino por donde se había ido su hijo. De día no comía y en las noches lloraba sin poder dormir. Cuando pasaron los 14 días que Raguel había prometido celebrar en honor ahí, de su hija. Hasta el 7. Entonces vemos aquí la angustia. Yo creo que, ¿cómo se llama? Todos tenemos esta situación. Descubriendo, sobre todo cuando un ser querido, ¿dónde andará? ¿Qué habrá pasado con él? Aquí las mamás son especialistas en esto, ¿no? Ese miedo, ¿y qué si le pasó algo? ¿Y dónde andará? O cuando sabe que anda en malos pasos, ese dolor que atraviesa el corazón, esa espada, ¿sí? En la zozobra, ¿dónde estará? ¿Habrá llegado bien? ¿Qué habrá pasado con él? Ese es el dolor, el sufrimiento, el dolor moral. Jeremías, vamos a buscar Jeremías, capítulo, ahorita les digo dónde estamos con Jeremías, capítulo 6, versículo 26. Dice 6:26. Hija de mi pueblo, vístete con sacos, revuélcate en la ceniza, colócale luto como por un hijo único. Llora amargamente porque de repente cae sobre nosotros el que nos va a destruir. Fíjense, todas estas son del hijo único, del hijo que se pierde. Por ejemplo, Amós, está más adelantito, Amós 8:10. Y vamos, son pasajes que hablan de la pérdida de un hijo y cómo viene ese dolor. 8:10. Cambiaré sus fiestas en velorio y sus cantos en lamentos. Haré que todo el mundo se vista de saco y que todos se rapen la cabeza. Este día habrá tanto pesar como en los funerales de un hijo único, y el porvenir no será menos amargo. Entonces, o sea, vean este dolor, ¿no? La Biblia habla sobre y hay otros pasajes que hablan sobre esta pérdida o la comparación del dolor para hacer referencia a ese sufrimiento. ¿Qué mayor sufrimiento que la pérdida de un hijo? Nos ha tocado acompañarlo. O todo lo contrario, cuando hay sufrimiento por la esterilidad. Vamos a ver Génesis rápidamente, capítulo 15, así como estamos, Génesis 15, del 1 al 2. Después de del 1 al 3, perdón. Después de estos hechos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión. No temas, yo soy tu protector. Tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar? Yo voy a morir sin hijos y mis pertenencias pasarán a Eliezer de Damasco. Hasta ahí. O sea, su criado. Vámonos ahora a Raquel, Génesis 31, capítulo 30, versículo 1. O sea, vean el sufrimiento que está latente, está presente en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de cómo la Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento y que es pues una gran enseñanza. Y estamos hablando ahorita del sufrimiento por no poder tener hijos. Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, se puso envidiosa de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, porque si no me muero.
¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Me muero. O sea, si no, me muero. Y también hay otro pasaje muy interesante que habla sobre Samuel, la madre de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Primera de Samuel 1. 1, sí, es Primera de Samuel 1, 6 al 10. Nos dice el 6. Ahora bien, su rival la molestaba continuamente, por esto con el fin de hacerla enojar. Y esto ocurría todos los años, cada vez que subía a la casa de Yahvé. La otra la molestaba y ella se ponía a llorar y no quería comer. Entonces, Elcaná, sí, perdón. su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no valgo para ti más que 10 hijos? ¿Hasta el 10? Comieron y bebieron en Silo. Después Ana se levantó y se puso a orar ante Yahvé. Estaba llena de amargura y lloraba sin consuelo. Suplicó a Yahvé y le hizo el siguiente voto: Oh Yahvé de los ejércitos, si es que te dignas mirar la aflicción de tu esclava, te acuerdas de mí y no me olvidas, dame un hijo varón. Bueno, entonces vemos ahí algunos elementos de la sufrimiento por no tener, o también del pueblo judío cuando añora la patria, ¿no? Cuando están exiliados. Vamos al Salmo, a los salmos que son hermosísimos. Buscamos aquí los salmos y vamos a buscar el salmo. Ahorita les digo cuál salmo es, permítanme tantito. Es el salmo no, creo que no es. A ver, yo le digo Salmo 130, a ver, es el que habla sobre estar a las orillas del río de Babilonia, 136, 137. Así empieza: a orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados llorando. 136, ¿ah? 36 o 37, dependiendo de la numeración que tenga tu Biblia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque su amor perdura por siempre. Y el 30, al borde de los canales. ¿Cuál es el que 36? Pasa, 37 en la de latinoamericana. Okay. Al borde de los canales que pasan por Babilonia, nos sentábamos llorando al recordar a Sión. En los sauces que allí crecen, habíamos colgado nuestras arpas. Allí nuestros vencedores nos pedían canciones y nuestros opresores un canto de alegría. Cantemos un canto de Sión. ¿Cómo podíamos cantar canciones del Señor en un suelo extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi mano se olvide de servirme, que mi lengua se pegue al paladar. Si de ti no me acuerdo, si Jerusalén no es para mí mi mayor alegría. Ándale. Pues fíjense qué interesante. Vamos a ir viendo esta narración del pueblo judío, que es hermosísima. De hecho, este salmo, creo que es este otro, que habla precisamente en la misa tridentina, el Judicame, es ese salmo que se dice al inicio, cuando el sacerdote esté al pie del altar y está haciendo esa oración, de esa añoranza de la patria, ¿no? De esa patria celestial. Y bueno, vamos a ir viendo todos estos elementos que se van a ir dando para hacer conciencia. Esta nostalgia de la patria, también cuando hay injusticia, persecución. Aquí nos refiere en el Salmo 22. Vamos a buscar a ver si es este Salmo 22. Ahorita les digo, porque depende de la numeración, pero ahorita vamos a ver. Salmo 22, especialmente los versículos 17. Como perros de presa me rodean. 17 al 21. ¿Ese será? Sí. Como perros de presa me rodean, me acomete una banda de malvados. Mis manos y mis pies han traspasado y contaron mis huesos uno a uno. Esa gente me marca
y me vigila. Reparten entre sí mis vestiduras, y mi túnica se juegan a los dados. Mas tú, Señor, de mí no te separes, auxilio mío, corre a socorrerme. Fijan estas acciones sufridas por la persecución, la hostilidad que se va a ir dando en este ámbito. También ahí podríamos ir a otros profetas, pero también cuando hay escarnio, cuando hay burla de quien está sufriendo. Vamos a ver Job, vamos a leer el libro de Job, bueno, no todo el libro de Job, pero sí algunos pasajes. Job 19, versículo 18, fíjense. 19, está sufriendo. 18, ¿verdad? 19, 18. Hasta los niños me desprecian y hacen burlas de mí si me levanto. Bueno, y de ahí nos saltamos ahí mismo al 19, 18 del 30, Job 30, capítulo 30, versículos 1 al 9. Estamos viendo cómo en la Biblia encontramos muchos momentos del sufrimiento y hay muchísimas citas bíblicas, No vamos a alcanzar a verlas todas, pero al menos que nos demos una idea de todo esto que en la Biblia se refiere como el sufrimiento. Versículo 31 al 9 del libro de Job. Pero ahora se ríen de mí unos más jóvenes que yo y cuyos padres para mí no eran dignos, ni de mezclarse con los perros de mi ganado. Incluso sus brazos, ¿de qué me podían servir? Pues debilitados por el hambre y la miseria, ya no tenían fuerzas. Roían las raíces de la estepa, hijos de una tierra desolada y árida. Recogían hierbas por los matorrales. Su pan eran las raíces de retama. Los expulsaban de la sociedad y les gritaban tras ellos, como tras un ladrón, como los que moraban en lo abrupto de los torrentes, en hueco de la tierra y en las rocas. Rugían entre las zarzas y se reunían bajo los espinos. Hijos de ruines, hijos de desconocidos, los arrojaban del país. Ahora, sin embargo, les sirvo de canción y soy objeto de sus burlas. Se espantan al verme y se alejan, y sin miramiento se escupen a mi paso. Me maltrata el esclavo suelto, el peón, que ayer no más debía callarse. A mi derecha se levantan acusadores, que ponen una red ante mis pies. Abren hacia mí caminos, han destruido mi sendero para perderme. Atacan y nadie los detiene. Llegan. Ya vamos a dejarlo ahí. O sea, vemos toda esta situación de la burla, de la irrisión que sufre Job. También podremos encontrar del siervo doliente en Isaías, la soledad y el abandono, que vamos a encontrar en ciertos salmistas o en algunos de los profetas, ¿sí? El remordimiento de conciencia, ese está interesante. Vamos al Salmo 51, a ver si es el Salmo 51. Déjeme checo aquí con esta. Es que no tenemos muchas Biblias y madre aquí lo está buscando en una. Yo lo busco en este aparatejo, pero ya me perdí. Déjeme busco donde. Acá están. ¿Qué salmo le dije? 51. Salmo 51. A ver si es el que digo que es. Dice, se refiere 51. 51. Sí, a ver, 51, 1. 51. No, espérame. Ajá. Creo que está mal. 51, que habla sobre. No. Déjame checar aquí este salmo. Ándale. No, pues es más bien el Salmo 50. El famoso miserere. Es, ya decía yo, el remordimiento de conciencia. A ver, ese sí quiere decirnoslo todo, está precioso, pero es un sufrimiento por haber fallado. Madre.
Aquí en la Biblia latinoamericana está como 51. Ok. Piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi culpa. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. Pues mi pecado yo bien lo conozco, mi falta no se aparta de mi mente. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. ¿Tú quieres rectitud de corazón? Enséñame en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra de mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme pon en mí. No me rechaces lejos de tu rostro, ni apartes de mí tu santo espíritu. Dame tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Indicaré el camino a los desviados, a ti se volverán los descarriados. O sea, vean aquí este sufrimiento por haber fallado. Yo creo que al menos los que nos hemos confesado y hemos descubierto nuestra falta, y a veces hemos chillado, al menos yo sí he chillado por pecados, sí he chillado porque he fallado, y ese sufrimiento, no tanto porque se me fuera a regañar el padrecito, sino dices, oye, qué gacho soy, y viene un sufrimiento muy grande. Va a ser muy interesante. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para continuar hablando del valor salvífico del sufrimiento. Muy bien, estamos de regreso y compartiendo con ustedes sobre el valor salvífico del sufrimiento. Y bueno, en este estábamos hablando del sentido del remordimiento. Ay, la regué, ay, Señor. Y ese Salmo 50, de hecho, a veces lo pongo yo de penitencia. Rezar, leer, meditar el Salmo 50, el famoso Miserere. ¿Sí? Y bueno, ahí pudiéramos ir viendo. Hay otro bien interesante, madre. Este nos habla de el sufrimiento, de ver o de comprender por qué los malos prosperan y los justos sufren. Vamos a buscarnos, madre, Salmo 73. Salmo 73, a ver si es el 73, ahorita le digo. Dice Salmo 73. Versículo, supuestamente habla, a ver ahorita usted que lo busque ahí, habla sobre cómo los malos prosperan, y es del 3 al 14. Del 3 al 14. Sube pues a visitar las ruinas desiertas y mira, el enemigo lo destruyó todo en el lugar santo. Tus enemigos rugieron dentro de tu santuario, allí mismo pusieron sus banderas. ¿Cuál es? ¿El 74? Como en el bosque derribaron con hacha columnas y esculturas en el templo, las hicieron añicos con hachas y combos. Prendieron fuego al santuario. Dijeron una vez, acabaremos con ellos. Ya no vemos signos de ti. No hay entre nosotros profeta, ni quien nos diga hasta cuándo. Señor, ¿hasta cuándo nos cubrirá de insultos el enemigo y el adversario blasfemará tu nombre? ¿Por qué retiras tu mano y te quedas sin hacer nada? Oh Dios, mi Rey, desde antiguo, tú que obras milagros para salvar tu tierra. Tú con tu poder dividiste el mar, tú aplastaste cabezas de monstruos marinos. Hasta el 13. Entonces, hay otros pasajes que hablan de que si el malo prospera, ¿no? El Coelet, a ver, este sí está más. El Coelet, vamos a ver, capítulo 4, el Eclesiastés,
capítulo 4, versículo del 1 al 3. Bueno, más adelante también. No, del 1 al 3. Eclesiastés. Sí. El capítulo 4 nos dice así del libro del Eclesiastés, versículo del 1 al 3. Bueno, aquí os lo leo. Me puse a considerar todas las violencias perpetradas bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos, sin nadie que los consolase. La violencia de sus verdugos, sin nadie que los vengase. Felicité a los muertos que ya perecieron, más que a los vivos que aún viven. Y más feliz que ambos, el que aún no ha existido, pues no ha visto las barbaridades que se cometen bajo el sol. O sea, hablamos de cómo prosperan los malos. Y bueno, siguiéramos con todos estos elementos del Antiguo Testamento. Y luego dice más adelante ya este documento de la Salvificis Doloris. El Antiguo Testamento, tratando al hombre como un conjunto psicofísico, une con frecuencia los sufrimientos morales con el dolor de determinadas partes del organismo, de los huesos, de los riñones, del hígado, de las vísceras, del corazón. En efecto, no se puede negar que los sufrimientos morales tienen también una parte física o somática y que con frecuencia se reflejan en el estado general del organismo. O sea, aquí lo que estamos descubriendo que nos dice es que el sufrimiento se puede manifestar también en la, ¿cómo se llama? En una víscera como tal. Y vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos de esto. A ver, madrecita, vamos a ver, por ejemplo, dice el Antiguo Testamento tratando al hombre como un conjunto psicofísico, o sea, de la alma y del cuerpo, une con frecuencia los sufrimientos morales con el dolor de determinadas partes del organismo. Por ejemplo, Isaías 38:13. Rápidamente buscamos Isaías 38. A ver, ¿dónde estamos aquí? Isaías, acá estamos. 38:13. ¿Sí? Isaías 38:3. Está apagado su micrófono. De la noche hasta la mañana acabas conmigo. Grité hasta el amanecer. Como un león mueles todos mis huesos. De la noche a la mañana acabas conmigo. Ahí está. Luego Jeremías, capítulo 23, está después de Isaías. Capítulo 23, versículo 9. Jeremías 23:9. Estamos hablando de cómo se hace el sufrimiento moral siempre unido o a una referencia de un órgano. ¿Cómo se hace? A ver, madre. 23:9. A los profetas se me parte el corazón en mi pecho. Tiemblo de pies a cabeza. Quedo como un borracho que ha volteado el vino al ver a Yahvé y oír sus santas palabras. Entonces, pudiéramos ver varios pasajes. Está también de los riñones, por ejemplo, de Job, en algunos de los salmos, en Lamentaciones del hígado, en Lamentaciones de las vísceras, también en Isaías, Jeremías, Job, del corazón, Primera de Samuel, Jeremías 19:8 al 18. O sea, en efecto, dice este documento, no se puede negar que los sufrimientos morales tienen también una parte física o somática y que con frecuencia se reflejan en el estado general del organismo. Aquí podríamos hablar, madre, de lo que hemos aprendido, como por ejemplo el dolor por un hijo o por un hombre en la mujer puede desencadenarse en un cáncer y afecta completamente. Esto lo sabemos ahora ya con esa experiencia y cómo puede ir afectando constantemente los órganos de todos estos elementos.
para que nosotros en esta realidad se vaya transformando en nuestra vida diaria. Muy bien, con esto terminaríamos el número 6 de la Salvificis Doloris, que pues termina precisamente cómo se refleja en el estado general del organismo ese sufrimiento moral. O sea, imagínense que es como una realidad de estar produciendo sustancias. Se sabe ahora por la ciencia que los estados de ánimo de una persona generan sustancias que van a afectar para bien o para mal el organismo. Una persona que está en continuo estrés, que es el sufrimiento, continuo estrés, en angustia, va a generar sustancias que a la larga van a afectar los órganos del cuerpo. Esto ya está comprobado, 100%. Entonces, es una serie de situaciones muy enfermizas que vamos a ir descubriendo. Pero bueno, creo que aquí vamos a tener a terminar porque ya se nos ha acabado el tiempo y vamos nosotros a continuar, si Dios nos presta vida, con en el siguiente programa, el número 7 de la Salvificis Doloris. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Solamente recuerden este mensaje. Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría?